A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Reforma a la salud. Presidente Petro y ministra Corcho se reunieron con directivos de la nueva EPS y delegados de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud para analizar el proyecto. Petro tendrá encuentros con otros líderes del sector salud para hablar de propuestas y socializar los cambios al sistema de salud. Exministros y viceministros de salud radicaron un derecho de petición para conocer la propuesta que, según dicen, les genera incertidumbre. Arrancaron las sesiones extra del Congreso que estudiará proyectos represados y las nuevas iniciativas del gobierno. Críticas en el Congreso a la reforma carcelaria. Sectores de Senado y Cámara cuestionan la eliminación de algunos delitos. Docentes indígenas del Cauca intentaron ingresar a la fuerza al Capitolio Nacional. Piden reivindicaciones sociales. En contexto, en RTVC Noticias les explicamos el nuevo plan de desarrollo presentado por el gobierno que será discutido por el legislativo. Matrículas gratis, reducción de aportes a la salud, incentivos para nuevos empleos, subsidios de energía y ayudas para los más pobres forman parte del plan. 20 años del atentado al Club El Nogal, homenaje a las 36 víctimas mortales. El hermano del presidente Petro se presentó a la fiscalía para explicar supuesto cartel de los abogados que busca colar narcotraficantes al proyecto de paz total. Información de las regiones. Empresas de hidrocarburos de Meta piden solución a bloqueos. En Valle del Cauca asesinaron a un reincorporado de las FARC. Crece la tragedia por terremoto en Turquía y Siria. Un bebé nació en medio de los escombros. Su llanto alertó a los rescatistas. En oportunidades, atentos a las becas para estudiar maestría en España. Y en deportes, Rafael Santos Borré marcó en la Copa de Alemania. Además, Gustavo Cuéllar jugará la final del Mundial de Clubes. Censuran episodio de Los Simpson por hacer alusión a los campos de explotación en China. En Cultura, les contamos por qué. Necesitaré clases de... Buenas noches y bienvenidos. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con directivos de las 9 EPS y una comisión de alto nivel de las Organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. El gobierno busca concretar temas claves sobre la reforma al sistema de salud que presentará en los próximos días al Congreso de la República. Luisa Barberi, buenas noches y adelante con los detalles del encuentro. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Este encuentro fue en el Ministerio de Salud, en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien estuvo acompañado por su ministro de Hacienda, su ministro del Interior, también el director del DAPRE y el consejero presidencial para las regiones. Allí durante 1 hora y media aproximadamente, la ministra de Salud, Carolina Corcho, socializó con la nueva EPS este texto de reforma a la salud. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro se reunió con una comisión, como ustedes lo mencionaban, de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud, que asesoran al gobierno con esta reforma que será presentada en los próximos días en el Congreso de la República en sesiones extras. Es importante también recordar que el primer mandatario ha sido muy enfático en recalcar que los ejes fundamentales que tendrá esta reforma es atención prioritaria y también que las personas puedan tener un acceso muy pronto, sin ningún tipo de distracción, al sistema de salud. Miembros de la nueva EPS dialogaron con el gobierno nacional sobre el papel que cumplirán en la reforma a la salud que será tramitada en los próximos días en el Congreso de la República. Reunido con la EPS, nueva EPS, hablando sobre el papel a cumplir por esta entidad en la reforma a la salud. La nueva EPS va a ser fundamental en esta transición de la reforma. Estuvimos discutiendo algunos temas que van a ser incluidos en el proyecto de ley que se va a presentar prontamente al Congreso de la República. El jefe de Estado se reunió con una misión de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, integrada por 9 personas, que visita el país esta semana con el fin de brindar cooperación técnica a la propuesta de reforma al sector. La reforma va a ir en extras oficialmente. Una vez el texto esté abierto, todos los colombianos, todos los gremios van a ver mesas, trabajo, foros, debates. Esta va a ser una reforma ampliamente debatida. Mañana se espera que el primer mandatario continúe con las reuniones de trabajo con delegados de la EPS del régimen contributivo.
A la polémica que ha generado la reforma a la salud se unieron 7 exministros y 11 exviceministros, quienes a través de un derecho de petición quieren conocer información detallada del proyecto que el gobierno radicará en los próximos días. Julie Pulgarín con la información. Julie, adelante. Muy buenas noches. Fueron 15 puntos en los que los exfuncionarios concretaron sus inquietudes, no con el propósito de oponerse a las propuestas del gobierno de Gustavo Petro, sino con el fin de discutir con transparencia lo que será la reforma a la salud. Para ellos hay un entorno de incertidumbre que afecta a los colombianos. Quieren conocer a fondo la propuesta de reforma a la salud del gobierno, pues aseguran que falta claridad y profundización. Por eso los exfuncionarios acudieron al derecho constitucional de petición. Que el proceso sea participativo, que se entregue el articulado, tercero, y se haga el más amplio debate. Que no se asegure desde el gobierno nacional que cualquier proyecto de ley no va a hacer retroceder a la salud en Colombia, sino genere ganancias adicionales. Y piden que haya mayor claridad en el proceso de transición del sistema de salud, sostenibilidad financiera y que mientras dure el debate de dicha reforma no haya incertidumbre en el sistema de salud que perjudique a los colombianos. Por el futuro inmediato que tiene que ver con la transición del sistema. ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son las herramientas que están previstas en el proyecto que garanticen que esa transición no sea traumática? El Ministerio de Salud y Protección Social tiene 15 días para responder. Y uno de los proyectos que se espera discutir en las sesiones extra es precisamente la reforma a la salud. Hoy inició el periodo legislativo de 2023 en el Congreso de la República. ¿Cómo estuvo la jornada en el Capitolio? Juan Carlos González, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues hoy oficialmente iniciaron las sesiones extras en el Congreso de la República, ya convocadas por el Gobierno Nacional. En Cámara en Plena, lo que primero se hizo en el Congreso de la República fue hacer un homenaje a todas las personas que quedan de la UP, de la Unión Patriótica, luego de conocer el fallo de la CIDH del genocidio de más de 6.000 personas que aún quedan desaparecidas, algo más de 600, y este fue un reconocimiento que hizo el Congreso de la República para instalar este Congreso que inicia sesiones extras a partir de hoy y se extenderán hasta el próximo 16 de marzo. El presidente del Senado aseguró que solo 2 reformas fueron radicadas por el Gobierno Nacional durante las sesiones extras y el tiempo no alcanzaría para estudiar la totalidad de los proyectos. Sesiones extras solo podemos discutir lo que el gobierno mande. Si el gobierno no manda la reforma, si no la radica, nosotros no podemos empezar a trabajar. Durante la instalación del Congreso de la República homenajearon a la Unión Patriótica luego de la sentencia de la CIDH que reconoció el genocidio de cientos de sus militantes. Que no tenían que haber sido desaparecidos, no tenía que haber ocurrido eso. Los legisladores que hicieron parte de la Unión Patriótica indicaron que es de suma importancia que el Congreso reconozca la sentencia de la CIDH. La rabia y la impotencia frente a la estigmatización en nuestra contra, promovida desde las más altas esferas del poder político. Es muy importante para desarmar los ánimos, para reconciliar al país, que el Estado mismo reconozca su culpa en estos hechos. El legislativo tendrá la tarea de discutir 16 proyectos en sesiones extras. Juan Carlos, durante esas instalaciones de las sesiones extras, algunos congresistas tuvieron reparos al proyecto de reforma carcelaria y penitenciaria. Cuéntanos cuáles fueron esas críticas. Mateo, pues el proyecto fue radicado ayer por el propio ministro de Justicia, Néstor Osuna. La eliminación de varios delitos fue la crítica mayor acá en el legislativo. Se busca eliminar delitos como el incesto, también injuria y calumnia, incluso la de derechos, o más bien todo lo que tenga que ver para delinquir en la protesta social. Estos decretos se serán estudiados durante todas las sesiones extras, pero hasta el momento han indicado los partidos que no la apoyarán. Solo 24 horas después de ser radicada la reforma carcelaria y penitenciaria, ya ha recibido fuertes críticas por la eliminación de varios delitos, entre ellos el de incesto. Sacar el incesto de lo que hoy es denominado un delito, ¿qué está sucediendo con la sociedad y con la base de la sociedad? Que sí es consensuado, que es consensuado. Para nosotros
es totalmente inmoral e inconveniente en un país como el nuestro que un padre de familia mire a sus hijos con otros ojos que no sea de padre. La iniciativa pretende eliminar otros delitos como injuria y calumnia, inasistencia alimentaria, la suposición o alteración del estado civil y concierto para delinquir en la protesta social. Nosotros, por ende, tenemos mucha preocupación de la ley de humanización penitenciaria. Aceptamos que los que están presos tienen que estar dignamente en las cárceles. Lo de concierto para delinquir en protestas hay que revisarlo con lupa, porque es que la protesta es un derecho fundamental. Usted tiene derecho a pararse y protestar contra lo que quiera, y ese es un derecho protegido, fundamental. Otra cosa muy distinta es cometer delitos. El proyecto iniciará su trámite legislativo durante las sesiones extras convocadas por el gobierno, que se extenderán hasta el próximo 16 de marzo. Otro de los hechos que se presentaron en el Congreso de la República es que un grupo de profesores indígenas del Cauca, que les vamos a mostrar en este momento, intentaron tomarse por la fuerza el ingreso al Congreso de la República. Ellos en este momento hicieron ya carpas a toda la entrada del legislativo y dicen que tomarán o que se quedarán acá el tiempo indefinido hasta que sean escuchados no solamente por los legisladores, sino por el gobierno nacional. Ellos indican que no les han mejorado las condiciones de salud y los temas laborales en el departamento y por eso tomaron estas medidas de hecho. Con estas imágenes del bloqueo y lo que persiste hoy de estas protestas de los indígenas y profesores del Cauca, nos despedimos desde el Congreso de la República. RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en RTVC Noticias los invitamos a conocer las cifras que deja la tragedia en Turquía y Siria. El último reporte entregado por las autoridades da cuenta de que la cifra de víctimas mortales aumentó a 7.826 muertos. Vamos a mirar, en Turquía son 5.894 las personas que murieron en medio del terremoto y en Siria son 1.932 las personas que infortunadamente perdieron la vida. Las cifras también reporta un total de personas heridas de 39.364 y un dato adicional, ya son 6.000 los edificios que reportan las autoridades como destruidos luego de este terremoto. Y es que en medio de la tragedia que viven miles de familias turcas y sirias, aparecen algunas historias que reviven la esperanza de quienes aún no encuentran a sus familiares desaparecidos. Una de esas historias precisamente es la que tuvo lugar en el norte de Siria. Allí una mujer dio a luz bajo los escombros. Su bebé logró ser rescatada con vida, pero infortunadamente la mamá de la recién nacida no logró soportar las heridas causadas por el terremoto. En el momento del rescate, la bebé aún estaba unida a su madre por el cordón umbilical. Fue trasladada por los rescatistas a un hospital cercano donde permanece en una unidad pediátrica. El llanto de un bebé en medio del frío y la oscuridad alertó a los rescatistas en Siria. Entre los escombros, una recién nacida se convertía en la esperanza de la tragedia. La bebé nació bajo los hierros retorcidos y el concreto de la que era su casa. Encontramos al bebé todavía atado por su cordón umbilical, así que lo cortamos y le dimos el bebé a mi primo, y él la llevó a un hospital en Afrin. En el hospital los médicos lograron mantenerla con vida. La bebé llegó con signos de hipotermia y algunas heridas causadas por los escombros. Recibimos a la bebé ayer a las 3 de la tarde, con moretones y abrasiones en todo el cuerpo. Estuvo expuesta a un frío intenso, se calentó al niño y se le dio calcio y una solución de azúcar. Su condición ahora es estable, gracias a Dios. Infortunadamente, su madre murió bajo los escombros luego de dar a luz. Tratábamos de encontrar al padre y su familia. Al principio encontramos a la tía, luego seguimos cavando hasta que llegamos a la madre y me pidieron que la identificara y lo hice. La bebé fue la única sobreviviente de su familia. Sus padres y sus 4 hermanos no pudieron ser rescatados con vida. Esta historia del norte de Siria no es la única. Con el pasar de las horas, los rescatistas siguen sacando de los escombros a decenas de sobrevivientes, en su mayoría niños. Pero la angustia está en quienes permanecen con vida bajo los escombros. En este momento ya completan 39 horas esperando a ser rescatados. En Turquía y Siria el tiempo no se detiene. En las ruinas las horas siguen pasando. Cada segundo es vital. Estos gritos de auxilio se escuchan bajo los escombros.
sobrevivientes ya completan 39 horas atrapados. Este otro niño también logró sobrevivir. Su familia aún está bajo el hierro y el concreto de su vivienda destruida. Otra niña sobreviviente se aferra con un abrazo a la vida. El trauma de estar atrapada por más de 24 horas bajo los escombros, a oscuras y sin su familia que murió en el terremoto, le impide soltarse de su rescatista, ahora su héroe. Los sobrevivientes de Siria comparan la tragedia del terremoto con la guerra en la que han vivido durante años. Perdimos todo. Perdimos nuestras unidades residenciales, perdimos a nuestros familiares, perdimos a nuestros seres queridos. 10 años de guerra no nos afectaron mucho, pero ese minuto y medio del terremoto nos quitó todo. Centenas de sobrevivientes pasan la noche en refugios improvisados. Con pequeñas fogatas intentan sobrevivir a las bajas temperaturas y a las lluvias que agudizan la emergencia. Y luego de la solicitud de ayuda internacional hecha por el presidente de Turquía, por lo menos 45 países han manifestado su apoyo enviando rescatistas y alimentos a las regiones afectadas. La ayuda internacional sigue llegando a Turquía y Siria. El gobierno alemán envió un grupo de rescate con caninos de búsqueda. Para los rescatistas, cada minuto es vital. En el sector del rescate internacional se habla de 100 horas doradas. Depende de si las personas enterradas bajo los escombros tienen acceso a algo de agua. Depende de si las personas están heridas y, muy importante, de si hay oxígeno debajo de las estructuras de escombros. Por lo menos 45 países ya han llegado con unidades de rescate y alimentos a Siria y Turquía. Una vez en suelo turco, los rescatistas deben desplazarse varias horas por tierra para lograr acceder a las zonas más lejanas que resultaron afectadas por el terremoto. Se había previsto una primera zona, luego una segunda zona y ahora se nos ha informado de una tercera a la que se debe acceder por una carretera a 2 horas de aquí, por lo que nuestros objetivos para cumplir la misión serían ir lo más rápido posible a realizar un reconocimiento a esta zona. Estados Unidos, Rusia, Qatar, Israel, Ucrania, Pakistán y toda la Unión Europea han manifestado su apoyo y solidaridad a los gobiernos de Turquía y Siria. La Cruz Roja de Bogotá habilitó canales de contacto para que colombianos que estén buscando a sus familiares en Turquía y Siria los puedan ubicar. A través de la línea WhatsApp 310-292-2977 reciben las solicitudes de búsqueda con los datos personales, descripción morfológica y la última ciudad de residencia. También está habilitado el correo rcf@cruzrojabogotá.org.co. Estos canales de comunicación han sido utilizados hasta el momento por 20 personas. Bien, y hablemos de la erradicación e importancia del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es en lo que trabajará principalmente el gobierno del presidente Gustavo Petro durante los próximos 4 años, Mateo? Veamos, Daniela, hay que decir que esto contempla inversiones por 1.154 billones de pesos. Miremos bien, el Plan Nacional de Desarrollo, hoja de ruta 2023-2026, y tiene fuentes de financiación por 1.154 billones de pesos. Bien, y los puntos clave que destacaremos hoy son educación, tendremos también salud, empleo, desarrollo sostenible y la disminución de pobreza. Empecemos hablando de la educación. Esto se va a centrar en matrículas gratuitas, en aumentar la inclusión de personas con discapacidad y también en pasantías en instituciones educativas. Pero esto también, ¿cómo se va a realizar? Pues vamos a verlo a continuación. El gobierno implementaría una política de Estado para que las matrículas sean gratuitas para estudiantes en situación de vulnerabilidad. También crearía el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades para mejorar la educación de las personas con discapacidades e incluiría mecanismos de financiación y construiría el programa de voluntariado para cerrar las brechas de aprendizaje. Las pasantías se desarrollarían en colegios públicos, dirigido a estudiantes matriculados en escuelas normales superiores, licenciaturas o programas de pregrado.
Y en temas de salud, el gobierno le apunta a disminuir los aportes que realizan los pensionados. Le pondrá más atención a los pagos de las EPS y habría atención a migrantes. Vamos a ver entonces aquí las gráficas. Hay disminución, aporte a salud de pensionados, también lupa pagos de EPS y atención a los migrantes. En cuanto a salud, el aporte que realizan los pensionados que devengan entre 2 y 3 salarios mínimos reduciría de 12 a 10%. Esa decisión entraría a regir en 2024. La administradora de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud tendría autorización para revisar los pagos efectuados y el saldo de las deudas de las EPS. Y la Nación cofinanciaría las atenciones en salud de la población migrante no afiliada. El monto que destinarían lo determinarían los ministerios de Salud y Hacienda. Vamos a hablar de empleo, pues en este punto le apuntan a mejorar la inclusión laboral, a continuar con los incentivos a nuevos empleos que generen, por supuesto, en Colombia y que prevalezca el trabajo digno y decente. Diseñarían un esquema que fomente el empleo de personas con discapacidad en los sectores tanto público como privado. Continuarían con la estrategia del gobierno anterior de brindar un incentivo al salario mínimo por cada trabajador que contraten y adoptarán una política pública de trabajo digno y decente en la que adopten promoción de empleo, ingresos dignos, protección social y garantías de los derechos del trabajo. Sobre el desarrollo sostenible, buscan la sustitución completa de la leña y el carbón, aplicar un nuevo impuesto a las plantas generadoras y subsidiar parte de la energía en algunos estratos. El Ministerio de Minas creará el programa de sustitución de leña, carbón y residuos por energéticos de transición. Tendrá una duración de hasta 10 años y podrá subsidiar y financiar la conexión al servicio público de gas, combustible u otras fuentes. También plantean que las plantas de energía producida a partir de fuentes no convencionales con potencial que supere los 10.000 kilovatios cancelarían una nueva transferencia, es decir, un valor superior, y reasignarían los subsidios de energía eléctrica para garantizar el consumo de población en condiciones socioeconómicas vulnerables de los estratos 1 y 2. Ahora hablemos de pobreza. Para disminuir este ítem habría transferencias monetarias, también una renta ciudadana y un programa denominado Hambre Cero. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podrá ser posible? Aquí les contamos. El gobierno busca crear un sistema de transferencias monetaria y en especie que contribuya con el mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable. Crearía el programa Renta Ciudadana, que busca entregar transferencias monetarias de manera gradual y progresiva a hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica. Y adoptaría la transferencia Hambre Cero, que consiste en la entrega de recursos en especie para garantizar la alimentación de la población vulnerable. 20 años han pasado después del atentado al Club El Nogal, que dejó 36 personas muertas y 198 heridas. Hoy, en ese mismo lugar, familiares y amigos recordaron las víctimas de esta acción terrorista. Con un minuto de silencio y una misa hicieron la conmemoración por los 20 años de la tragedia en el Club El Nogal. El 7 de febrero la carrera séptima se había convertido en un corredor vial de ambulancias, fuego, escombros y gritos de auxilio. Yo fui la que estuve acá ese día y pues sí me rompí tibia de peroné, me corté la rodilla bien profundo, me partí el húmero y pues quemadas, cortadas por todas partes, pero fui muy afortunada que me encontraron rápido y me sacaron rápido. Estamos justo en el lugar donde ese carro con 200 kilos de explosivos pasó para hacerlo detonar aquí en el Club El Nogal. Lo que ustedes están viendo de fondo son velas blancas y también flores blancas como símbolo de la paz y también de la conmemoración después de 20 años de ese atentado terrorista en el Club El Nogal. Los organismos de emergencia corrieron a salvar las vidas posibles en medio de las llamas y los grandes bloques de cemento. Tengo un vago recuerdo de una mamá muy joven, como de unos 20 años. En esa época tenía como unos 6 meses de embarazo. Estaba muy mal, pero si me estaba viendo, aquí seguimos. Él se llama Reinaldo, un profesor de squash que llegó a conocer al hombre que ingresó en el vehículo cargado con 200 kilos de explosivos al parqueadero del club. Éramos colegas,
porque él trabajó en otros clubes y nos encontramos en diferentes clubes porque él participaba y yo también en diferentes torneos nacionales. Por investigaciones de la Fiscalía, uno de los responsables habría sido Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. El cargamento habría salido desde el Caguán hasta Suba y habría costado cerca de 1.000 millones de pesos. En el desarrollo de una investigación por la supuesta existencia de un cartel de abogados y particulares que cobrarían millonarias sumas de dinero para colar narcotraficantes en el proyecto de paz total, declaró ante la Fiscalía Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Juan Carlos Giraldo, buenas noches y adelante. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente Juan Fernando Petro se presentó hoy ante la Fiscalía Delegada Anticorrupción con apoyo de una Fiscalía Delegada ante la Corte. Estaba citado en principio para las horas de la tarde, sin embargo llegó de imprevisto a la Fiscalía para declarar en este caso en calidad de testigo en el que dijo es víctima de una persecución. En una serie de denuncias en contra de narcos que estarían ofreciendo hasta $1 millón para ser declarados gestores de paz en el proyecto de paz total, mencionan a Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Por esa razón declaró ante la Fiscalía. Somos respetuosos de lo que está adelantando el gobierno, pero jamás se ha hablado en representación del gobierno. Y es allí donde considero que han utilizado el nombre de Juan Fernando para fines diferentes a la labor que se realiza. En este caso también ha sido vinculado en publicaciones el abogado Pedro Niño, supuestamente como otro de los que ha ingresado a cárceles a ofrecer estos beneficios. Por el proceso de paz que se lleva en Colombia y por la cercanía que tiene Juan Fernando pues, con el presidente, han querido, digámoslo, vincular y aprovechar su nombre. Por esas razones y señalando que no tienen relación con la agenda del gobierno, solicitaron ante la Fiscalía ser declarados víctimas. El más interesado en esclarecer estos hechos es Juan Fernando. Otra de las personas llamadas a declarar por la Fiscalía es el actual comisionado de paz Danilo Rueda. En la cárcel continuará James Peña Garzón, investigado y juzgado por ser parte del cartel de corrupción del senador Mario Castaño, denominado Las Marionetas. Peña Garzón supuestamente fue una de las personas que, cumpliendo órdenes del senador Castaño, se apropió de más de 1.000 millones de pesos del Ministerio de Cultura y de Fontur, los cuales desvió para pagar sobornos y así el senador Castaño obtener contratos millonarios. El presidente Gustavo Petro sostuvo este martes una reunión con el equipo negociador con el ELN previo al inicio del segundo ciclo de negociaciones. Oti Patiño aprovechó para contestarle a Antonio García, alias Gavino, quien ha lanzado dardos contra el proceso. El jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, se refirió a las declaraciones de Antonio García luego de que señalara que las fuerzas militares colombianas remataron a guerrilleros luego de una operación militar. Creo que Antonio García no ha entendido la significación de lo que es la paz total. Repito, hay, digamos, distintos tratamientos a los distintos actores. Eso es, y al ELN desde el comienzo se le dio un tratamiento, digamos, político, incluso la delegación misma. Patiño afirmó que al ELN se le ha reconocido un estatus político y que en este segundo ciclo de diálogos les van a exigir coherencia en la dejación de armas y cese de hostilidades. Sigue insistiendo, digamos, en que se haga una distinción más explícita y la haremos cuantas veces sea necesario. Pero ellos también tienen el deber de mostrarle al país que su actividad es básicamente política y que tienen una mirada de poder hacer política sin armas. Allí es donde es la prueba de fuego para ellos. Asimismo, apuntó que si esto no pasa, van a descubrir un ELN que no estaba interesado en la política, sino en los negocios, lo cual sería una decepción para el proceso. El presidente Gustavo Petro se reunió con los gobernadores del país en la Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos en Bogotá, donde habló de salud, seguridad, paz y educación, entre otros temas. En el encuentro, el mandatario reveló que está analizando la posibilidad de cambiar el término de cese bilateral por cese de hostilidades, modificación que aplicará para las denominadas organizaciones multicrimen. La JEP llevó a cabo una audiencia para recibir respuestas de los ministerios y otras entidades. Esto con el fin de verificar las condiciones dadas para imponer las sanciones a los comparecientes del Tribunal de Paz. En la diligencia, que fue privada, intervinieron los ministerios de Justicia, del Interior, del Trabajo, de Ambiente, de Agricultura y también de Desarrollo Rural, de las TIC y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La Asociación de Consejeros Comunitarios del Cauca se declararon en asamblea permanente debido a los asesinatos de las últimas horas contra trabajadores de un ingeniero azucarero en Corinto. Piden al gobierno nacional investigar estos ataques. La asamblea permanente se declaró por parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca debido a la falta de garantías en la seguridad de sus tierras. El levantamiento del espacio de diálogo, toda vez de que no hay garantías para continuar en un ejercicio que hoy no nos está brindando salidas frente a esa protección territorial. Ese nos estaba disparando, el encapuchado nos estaba disparando. En las últimas horas en la vereda El Tetillo, 2 trabajadores de una hacienda productora de caña fueron asesinados a disparos por encapuchados. 2 más resultaron heridos y otro fue secuestrado y horas después liberado. Todo en medio de un pleito por invasión de tierras. Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia colombiana para que investigue y judicialice a los responsables de estos asesinatos y agresiones. La gobernación dice que se trata de un conflicto interétnico. Ya estamos articulándonos con Fuerza Pública, Policía Nacional, para de una manera interinstitucional tomar las medidas que corresponden. El gremio azucarero de agricultores y comunidades indígenas piden al gobierno nacional definir la situación de los predios en la zona. El contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo varios anuncios en medio de su visita a Hidroituango. Se refirió a la intervención de comisiones de regulación, transición energética y a las reservas de hidrocarburos. Lisa Díaz, buenas noches. Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. El Contralor advirtió sobre los riesgos que enfrenta la transición energética y pidió más rigurosidad y responsabilidad frente al desafío de la transformación que plantea el gobierno. Dijo que las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir ese proceso para no arriesgar el abastecimiento de energía. En cuanto a Hidroituango, confirmó que no descarta investigaciones por responsabilidad fiscal. El Contralor General dijo que aunque el presidente Gustavo Petro tiene las facultades para intervenir las comisiones de regulación de los servicios públicos, debe realizar esa tarea enfocado en las necesidades de los usuarios. La recomendación frente a esa intervención es que ésta se realice de manera técnica y en todo caso siempre respetando las leyes de libre mercado. Confirmó que hará un seguimiento permanente al sector minero energético y pidió prudencia y rigor técnico haciendo referencia al informe entregado por la ministra de Minas, Irene Vélez. De tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país. El Contralor hizo un recorrido por las obras de Hidroituango y resaltó la importancia del proyecto. Un gran activo estratégico para garantizar la oferta energética presente y futura del país. Además, no descartó abrir procesos de responsabilidad fiscal en Hidroituango. Las empresas de las industrias de hidrocarburos que operan en Meta lanzaron un SOS por las graves consecuencias económicas que está causando el bloqueo en la vía que conduce de Puerto Gaitán a la vereda Rubiales. El gremio aseguró que las afectaciones en las operaciones petroleras en el Meta están impactando la carga de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja. A través de un comunicado, las empresas de la industria de hidrocarburos aseguraron que están impidiendo el paso de combustibles y alimentos. Los impactos sociales y económicos son enormes, teniendo en cuenta que los manifestantes están negando el paso de víveres y alimentos, además del combustible necesario para el funcionamiento continuo de las operaciones de las empresas que a la fecha están dejando de producir más de 49.500 barriles por día. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos advirtió que si los bloqueos continúan, se pondrá en riesgo el suministro de combustibles. Que en los mercados internacionales son alrededor de 17.000 millones de pesos. Esto conlleva a un peligro de no tener la carga suficiente en nuestras refinerías y a poner en riesgo el suministro de combustibles líquidos en todo el país. La industria mencionó que no solo la producción se está afectando, sino también los más de 5.000 trabajadores del sector. Colombia envía apoyo para la extinción de incendios en Chile. El vuelo humanitario transporta a más de 25 especialistas y equipos para controlar la emergencia. Un equipo 295 CASA que
con su tripulación va a partir el día de hoy hacia Santiago de Chile durante 11 horas. La Fuerza Aérea Colombiana extendió sus alas hacia Chile, que hoy se enfrenta a 300 incendios forestales que se registran en el sur del país. Desde Catam salió el vuelo humanitario con apoyo humano, equipos y herramientas necesarias para la extinción del fuego. Con un equipo importante de Colombia de manera integral. Van bomberos de la Cruz Roja Internacional, van bomberos de Ponalzar, bomberos de Tuluá, el Centro Nacional de Recuperación de Personal y la Unidad de Gestión del Riesgo. Queremos agradecer al gobierno del presidente Petro la generosidad, la rapidez con la cual nos han respondido en esta emergencia. Los incendios ya dejan 26 muertos en ese país, más de 1.100 viviendas destruidas y cientos de damnificados. En Cali, Valle del Cauca, fue asesinado un reincorporado de las FARC en el barrio Los Mangos. Las autoridades investigan el homicidio. Caterina Estacio, periodista de la Radio Nacional, tiene todos los detalles. Se trata de César Augusto Ruiz Gómez, de 36 años, quien fue asesinado en plena vía pública en el barrio Antonio Nariño, oriente de Cali, por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades. Lo que se sabe hasta el momento es que Ruiz Gómez era firmante de los acuerdos de paz, había iniciado su proceso de reincorporación en el Valle del Cauca y hacía parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización del Valle y del Eje Cafetero. Según Indepaz, Ruiz Gómez es el primer firmante de paz asesinado en el año 2023 y la víctima número 343 desde la firma de los acuerdos. Las autoridades también están en alerta, pues Cali atraviesa una grave situación de seguridad. En lo corrido del año se han registrado 101 homicidios, un incremento de más del 13% comparado con el año anterior, cuando se registraron 82 casos, y en las últimas 24 horas se registraron al menos 5 homicidios. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Un nuevo ataque contra la fuerza pública ocurrió en Cúcuta, norte de Santander. En medio de un patrullaje le dispararon a 2 policías. Uno de ellos murió. Anderson Salinas, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. El patrullero, identificado como Gerson Pérez, recibió disparos con arma de fuego en un hecho sucedido sobre las 11 de la noche del lunes 6 de febrero en el barrio San Fernando del Rodeo, cuando una patrulla de la Policía Nacional realizaba labores de patrullaje y fueron sorprendidos por hombres armados que minutos antes cometieron el hurto de una motocicleta, lo que generaría una persecución. Se presenta un cruce de disparos donde resulta lesionado Gerson Pérez, conductor de la motocicleta de la policía, quien es atendido después de varios procedimientos médicos, fallece en el hospital Erasmo Meós. El otro uniformado que resultó herido se encuentra en atención médica. Asimismo, las autoridades realizan un seguimiento a través de cámaras de seguridad para capturar a los responsables. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Fueron capturadas 5 personas que harían parte de una estructura narcotraficante internacional que utilizaba lanchas rápidas para transportar estupefacientes por el Pacífico colombiano hacia Ecuador, México y Estados Unidos. Las detenciones se ejecutaron de manera simultánea en diferentes ciudades del país en cumplimiento de solicitudes de extradición elevadas por una corte distrital del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, y también una corte de España. Un camión arrolló y les causó la muerte a 3 jóvenes de 15 y 17 años en Barbosa, Santander. La Fiscalía reveló que el conductor transitaba a alta velocidad y que el vehículo no tenía revisión técnico-mecánica. 3 jóvenes de 15 y 17 años perdieron la vida la noche de este lunes tras ser arrollados por un camión. La tragedia ocurrió hacia las 6:10 de la tarde en medio de un fuerte aguacero. Llovió toda la tarde y el pavimento se encontraba liso, húmedo, en la cual al momento de derrapar ocasiona la colisión contra unos estudiantes que se desplazaban ya a sus respectivas viviendas. Las víctimas eran alumnos de 10º grado. De forma, digamos, instantánea o por poco tiempo de ser llevados al centro médico, han perdido sus vidas. Estaremos haciendo un plan de acción a corto plazo para habilitar otra vía alterna, que en este momento ya la estudiamos y desde el municipio estaremos aunando esfuerzos para en los próximos días poderla habilitar y que por supuesto los estudiantes comiencen a circular por ese sendero peatonal. Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer las causas de ese accidente que conmocionó a la población.
Luego de los hallazgos de la Contraloría sobre los retrasos en las obras de reconstrucción de Mocoa, las autoridades fijaron una nueva fecha para la entrega de viviendas. Horacio Villarreal, periodista de la Radio Nacional, nos cuenta los detalles. Ante el incumplimiento en la construcción de las 909 viviendas para los damnificados de la avalancha de Mocoa Putumayo, ocurrida hace casi 6 años, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se comprometió con el contratista a entregar las obras en un plazo máximo de 10 meses. La aprobación de un cronograma concreto, con fechas y con número de viviendas entregadas cada mes. En segundo lugar, la incorporación de mano de obra de las familias beneficiarias, realización cada 15 días de un escenario de rendición de cuentas por parte de ese consorcio constructor. Los damnificados aprobaron el compromiso entre el contratista y la Unidad de Gestión del Riesgo, pero advirtieron que si esta vez no se cumple, habrá manifestaciones en las calles de Mocoa. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. En medio de una balacera en Soledad Atlántico, 2 personas murieron. En el hecho, otras 4 resultaron heridas. Las víctimas fatales tendrían anotaciones por lesiones personales y hurto. Más noticias en el siguiente panorama. La Procuraduría le solicitó a las autoridades locales de Riohacha, Uribia y Maicao en La Guajira verificar el funcionamiento del programa de alimentación escolar en estas zonas. La entidad hace seguimiento a la entrega de las raciones en el primer mes de estudios. Las autoridades de Armenia ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos por información que ayuda a la captura de un hombre que asesinó a una niña de 4 años durante esta madrugada. El hecho ocurrió en medio de una discusión con la madre de la menor de edad. En una unidad de cuidados intensivos permanece Harold Duarte, el bombero de Tolima, que cayó al vacío cuando atendía el incendio forestal en Carmen de Apicalá. Después de 3 meses, hoy fue instalado un puente metálico para el paso de vehículos en la vía Curos-Málaga de Santander. En la zona hubo un derrumbe que generó la pérdida de banca en octubre de 2022. Hablemos de salud, y es que uno de los ejes principales de la propuesta de reforma a la salud es que los recursos financieros de los hospitales sean girados directamente por la ADRES. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, es la entidad del Estado que gestiona y transfiere el dinero a las EPS del país para que ellas giren los recursos a hospitales, centros de salud, entre otros. La reforma propuesta por el gobierno busca que la ADRES gire directamente los recursos a los hospitales. En 2022, la ADRES giró millonarios recursos a varias EPS porque las intervinieron o no cumplían con las metas del margen de solvencia. Se aplicó giro directo a 16 EPS que no cumplieron con las medidas anteriores. Por lo tanto, la ADRES giró directamente a 1.866 prestadores y proveedores la suma de 858.595 millones de pesos. Según la ministra Carolina Corcho, uno de los objetivos de la reforma es recuperar el manejo de los recursos públicos para poder brindar mejores condiciones laborales al personal médico y una mejor prestación a quienes requieran los servicios de salud. Los hechos del día en el mundo. Un deslizamiento de tierra dejó al menos 40 muertos en Arequipa, Perú. Los servicios de emergencia continúan buscando desaparecidos. La temporada de lluvias fue la responsable del deslizamiento o huaico, como se le conoce en Perú. Tragedia que hoy enluta a familias en Arequipa y que se suma a las protestas que vive ese país. Ante la emergencia, la presidenta Dina Boluarte sobrevoló las aldeas afectadas que albergan explotaciones mineras. Las autoridades consideran que muchos de los trabajadores habrían muerto en los socavones. Personal del INDECI, del Ministerio de Transportes, de la misma PCM, están por tierra trasladándose al lugar de donde han podido ingresar los huaicos, así es que se va a quedar permanentemente acá. A la lista de personas fallecidas, las autoridades reportan al menos 20 desaparecidos. El Instituto Nacional de Defensa Civil reportó que hay por lo menos 320 viviendas afectadas. Advirtió que por lo menos 6 provincias están en emergencia por cuenta de las lluvias. Las autoridades de Arequipa solicitaron al gobierno peruano la declaratoria de emergencia por desastre natural. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Como siempre, qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín. Aquí en RTVC Noticias conectamos las regiones y sobre todo también hablamos de deportes.
Y cuando hablamos de Colombia tenemos que hablar de nuestra selección sub-20 que está disfrutando del sudamericano de la categoría en nuestro país. Y es que los jugadores dirigidos por el profe Cárdenas lograron sacar una victoria importante ante Ecuador y siguen soñando. Solamente nos falta un puntico para poder clasificar al Mundial de Indonesia. ¿Qué les parece si repasamos todo lo que sucedió en el compromiso? El equipo logró el objetivo, era sumar 3 puntos para acercarse al Mundial. Lo primero es que había que competir hoy para sacar un resultado que nos acerque cada vez más a nuestro principal objetivo. Ecuador puso en aprietos a Colombia, pero el equipo es consciente de que a veces hay que saber sufrir para conseguir las metas. Que no tenemos dudas de qué quieren hacer, saben para dónde vamos y saben cómo vamos a competir. Todo suma. Cuando el aliento falta en la cancha, la tribuna se convierte en un tanque de oxígeno. Ante situaciones que el equipo no ha logrado descifrar, ese aliento y esa voz de ser solidarios con este equipo, de saber y valorar todo el esfuerzo que hacen para competir y dejar el nombre del país en un mejor lugar. Con un empate contra Brasil, Colombia asegura su tiquete al Mundial y tanta lucha llegará a feliz término. Y ahora hablamos de ciclismo porque la Unión Ciclística Internacional, la UCI, dio a conocer su ranking internacional, la actualización. ¿Y cómo les parece que no aparece ningún colombiano en el top 10, en el top 10? ¿Qué tal si repasamos también cómo están nuestros escarabajos en este ranking de la UCI? Ninguno de los nuestros está entre los mejores 10 del mundo. La UCI actualizó su ranking y para sorpresa de muchos, los escarabajos no figuran como protagonistas. El líder es Tadej Pogačar del UAE Team Emirates, que suma 5.131 puntos, seguido de Wout van Aert con 4.525. Remco Evenepoel del Soudal Quick Step es tercero y el campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, es cuarto con 3.154 puntos. Los europeos se imponen, mientras los escarabajos colombianos buscan mantenerse y dar la pelea en las grandes escuadras del mundo. 6 de ellos están ubicados así. En la casilla número 11, Sergio Higuita con 2.027 puntos. En la número 14, Daniel Felipe Martínez de Ineos Grenadiers con 1.960. Miguel Ángel López, reciente campeón de la Vuelta a San Juan, se ubica en la casilla 45. Nairo Quintana, que no tiene equipo, es 65 con 940 unidades sumadas. Rigobert Urán es 94 y el último es Esteban Chávez en la casilla 101. El 2022 no fue un año fácil para el ciclismo colombiano, que necesita urgente maneras de proteger a sus deportistas y de asegurar que los futuros escarabajos tengan sus procesos formativos y lleguen a la élite para que el mundo siga hablando del talento tricolor. Censuraron un capítulo de Los Simpson en el que Marge se compraba una bicicleta estática con programa de entrenamiento incluido. Entonces el entrenador virtual la llevaba por un recorrido virtual que era en China y en medio de ese entreno le decía como bueno, y aquí tiene la muralla y aquí tiene los campos de explotación infantil, aludiendo a las denuncias que existen de campos de explotación infantil en China y en Asia a nombre de otras empresas multinacionales. Pero esta no es la primera vez que los Simpson hacen ese tipo de críticas, ni tampoco es la primera vez que aluden a algunos de los defectos, los vicios y las corrupciones que existen en nuestra sociedad. Tanto así que en redes sociales y en los medios digitales se dice, los Simpson lo predijeron de nuevo. Pues no es que lo predigan exactamente, es que su narrativa está escrita para ser un reflejo social a partir de arquetipos, es decir, de estereotipos. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿cuál es el núcleo más chiquito de la sociedad? La familia, entonces arranquemos por ahí. En la familia está el que es vago, perezoso, facilista, que es Homero y que quiere todo fácil. Está la mujer que tiene muchos sueños de libertad, muchas ideas como feministas, pero todas se las guarda y se queda cuidando a la casa y los hijos, que es Marge. Está la persona idealista, que aparentemente es uno de los grandes intelectuales del momento, que es incomprendida, que es sensible al cambio climático, a la naturaleza, a las artes, que es Lisa. Y está Bart, que en medio de todo es como el más sensato de todos,
porque representa ese rebelde que crea los cambios sociales, esa persona que se rebeló contra el statu quo y dijo esto no me sirve. Y está también el que se calla, ve todo de lejos y es absolutamente apático a eso, que es Maggie. Salgamos un poquito de la familia, vámonos a el pueblo, que es Springfield, y está la política. Entonces está el reflejo de izquierda, de todos los vicios de la izquierda, que está en el alcalde Diamante, que en teoría es el demócrata, el socialista, el revolucionario, ¿no? Y está también el de derecha, que es el dueño de la empresa, que es el señor Burns. Es el capitalista, es el republicano, al que le importa la plata. Ahí están las dos fuerzas políticas que llevan el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace Los Simpson? Coge esos estereotipos que de alguna manera nos representan a todos y con eso hace una sátira. Una sátira en formato narrativo y en formato artístico no es algo que hace reír solamente, sino es algo que ridiculiza y que de alguna manera denuncia una posición en la que el autor está en contra. Es decir, lo lleva al extremo, lo lleva a la exageración y es algo que el autor está criticando. Este capítulo, que es el capítulo en el que se aprueba en Springfield el matrimonio igualitario, es un claro ejemplo. Patty le confiesa a Marge que es lesbiana y Marge le dice, sí, claro, no hay problema, y la vemos absolutamente incómoda. Es el reflejo de esa homofobia latente que dice como, sí, yo te acepto siempre y cuando no tenga nada que ver conmigo. Mírenlo ahí. Me casaré con una mujer. Soy gay. ¿No estás decepcionada, o sí? No, solo sorprendida. Y bueno, si algo pasa en Los Simpson que ustedes dicen me pasa exactamente igual a mí o a mis conocidos, revísense. En 4.776 pesos cerró el precio del dólar, es decir, se mantiene en su mismo valor. A $1.77 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga bajó 12.000 pesos y llegó a 2.013.000 pesos. Más de 42.000 millones de pesos invertirá la Aeronáutica Civil para la construcción del nuevo Centro de Investigación de Accidentes Aéreos. Estará finalizado en abril de 2025. En 5,2% aumentó la producción de petróleo en Colombia durante diciembre de 2022. La producción de crudo es la más alta registrada desde abril de 2020. El presidente de la República, Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque chocaron en redes por la primera línea del metro de Bogotá. El mandatario asegura que COMPES que firmó Duque causó una malversación de fondos. El expresidente Iván Duque, quien se sumó a la discusión este lunes, aseguró en sus redes sociales que una ciudad como Bogotá debe tener varias líneas de metro. Unas serán elevadas y otras subterráneas, como ocurre en varias ciudades del mundo. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro le respondió: en el COMPES que usted firmó, Iván decidió prohibir el metro subterráneo y provocó una malversación de fondos que llega hoy a 20 billones de pesos. Luego, el expresidente Duque recordó que la capital ya tiene en ejecución una línea elevada y financiada y una línea subterránea. Los hechos hablan por sí solos. COMPES 3900 del 29 de septiembre de 2017. Primera línea del metro de Bogotá sin ninguna prohibición expresa. COMPES 4104 del 29 de julio de 2022. Segunda línea del metro de Bogotá subterránea. El magistrado Felipe Alirio Solarte determinó que en la acción popular presentada por la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, que pretendía impedir los cambios anunciados en la línea metro, existen ciertos vacíos que deben ser subsanados, por lo que el tribunal le dio 3 días a la cabildante para que vuelva a presentar el recurso judicial. Luego de visitar las comunidades, la Procuraduría le pidió al Ministerio del Interior un informe sobre los recursos asignados al pueblo indígena Nucac. Más hechos del día en un minuto. La jefa avanza en la exhumación de 553 cuerpos en los cementerios de Risaralda y Quindío, que habrían llegado por el río Cauca desde 1982 y serían de víctimas de desaparición forzada. El Tribunal de Paz dijo que hay 170 puntos de interés forense que en los próximos meses intervendrán. Un incendio en un parqueadero en Bosa, San José, en el sur de Bogotá, dejó 7 buses del CID quemados y una persona herida. Al parecer, la emergencia habría sido causada por un cortocircuito en uno de los vehículos. Uno de los bomberos que atendió el caso resultó herido al recibir un golpe de una de las mangueras. Capturaron en Cúcuta a alias Bambán, integrante del ELN, que se habría fugado de una cárcel en Venezuela y de una estación de policía en Cúcuta por los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal.
La Procuraduría estableció que hubo relación entre militares del Meta y las AUC entre 1997 y 2007. El dato hace parte de las observaciones entregadas a la JEP luego de analizar los testimonios de los comparecientes en el caso 03 que investiga falsos positivos. Terremotos sacudieron la costa del condado de Hualien en Taiwán. Las autoridades informaron que los dos eventos sucedieron con 2 horas de diferencia y fueron de magnitudes de 5,1 y 3,9 a una profundidad de 21,7 kilómetros. Las autoridades aseguran que no hay reportes de personas lesionadas ni daños materiales. Otras noticias del mundo a continuación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para su discurso de Estado ante el Congreso y que tendrá lugar esta noche como es tradición cada año. Algunos de los temas centrales del discurso serían la resiliencia, democracia y la economía. Una nueva jornada de manifestaciones se registró en Francia contra el proyecto con el que el presidente Emmanuel Macron busca una reforma de las pensiones, aunque con una menor convocatoria que la semana anterior, en su mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, París registró algunos choques entre policías y protestantes. A partir del miércoles dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público, según declaró el gobierno español luego de que el Ministerio de Sanidad anunciara que el país tiene estabilidad en la situación epidemiológica. El uso de la mascarilla se mantendrá en hospitales y geriátricos. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de 84 años, fue hospitalizado de emergencia y permanece bajo observación luego de presentar fallas cardíacas mientras permanecía encarcelado por crímenes contra la humanidad. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay becas para estudiar maestrías en España. Tomen nota que aquí les contamos cómo se pueden inscribir. En oportunidades de maestrías en España, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en INAE Business School. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 21 y menor de 60 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5, contar con mínimo 1 año de experiencia profesional, entre otros. Tenga presente que el programa tiene 3 modalidades: presencial, semipresencial o virtual. Atentos, la universidad otorgará becas de 80 y 50%. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 2 de junio de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más información deportiva. Gustavo Cuellar va a disputar la final del Mundial de Clubes con el Al Ittihad. Por otro lado, Rafael Santos Borré marcó un gol en Alemania y ya por fin se definió el futuro de Daniel Ruiz. Lo que pasa con nuestros futbolistas por el mundo, nosotros se los presentamos aquí en RTVC Noticias. Gustavo Cuellar y su equipo Al Hilal derrotaron a Flamengo de Brasil en la semifinal del Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos. Los árabes comenzaron ganando con este gol de Salem Al-Dawsari. Pedro empató el juego al minuto 20 y al cierre del primer tiempo Al-Dawsari anotó de nuevo de penal. El golazo del día fue de Luciano Vieto con este balón al travesaño. Pedro descontó y los campeones de Sudamérica quedaron eliminados. Rafael Santos Borré marcó su segundo gol de 2023 con el Eintracht Frankfurt en la Copa de Alemania ante Darmstadt. Los rivales ganaban 2-1 y el colombiano empató para la posterior victoria de su club 4-2. Santos de Brasil confirmó en sus redes sociales la llegada de Daniel Ruiz. El extremo colombiano fue cedido por Millonarios hasta diciembre de 2023 al Peixe. Ruiz jugó 101 partidos y anotó 13 goles con Millonarios. En la sección de cultura les cuento que Vargas Llosa, el escritor, fue admitido en la Academia Francesa, que es una academia intelectual que cuida y propende por el valor de la lengua. Lo más
curioso y además lo más pionero, por ponerlo de alguna manera, es que Vargas Llosa no escribe en francés y fue admitido ahí. Pues bueno, entre otras noticias, también les cuento que el terremoto en Turquía dejó muchas pérdidas culturales y materiales que eran patrimonio de la humanidad, pero todos esos detalles los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. La prioridad en la tragedia es velar por el bienestar de la población siria y turca. Sin embargo, luego del terremoto, la UNESCO encendió las alarmas por los daños que el movimiento telúrico pudo ocasionar en los sitios de patrimonio cultural y arqueológico. Es el caso del castillo de Gaziantep, edificación de la era romana con más de 2000 años de historia. La construcción se encuentra al sureste de Turquía y fue transformada en fortificación en los siglos II y III antes de ser restaurada bajo el Imperio Otomano, una reliquia cultural que se fue al suelo. Estructuras de las épocas romana, sasánida, bizantina, islámica y otomana no corrieron con suerte. Templos religiosos considerados patrimonio cultural como la Catedral de la Anunciación, una iglesia católica construida en 1858 por la Orden de los Carmelitas, tan solo conservó intacta una imagen religiosa. En Siria el panorama es similar. Alepo, una de las ciudades más antiguas que ha estado poblada de forma continua, no soportó el movimiento de la tierra. Sus muros de defensa, monumentos y templos hizo que aquella ciudadela fuera una de las más importantes en el siglo XIX a.C. Su posición estratégica cerca al mar Mediterráneo la llevó a ser epicentro del comercio y la cultura, pero hoy la guerra y el terremoto tan solo dejan una muestra de lo que fue. Por ahora, la UNESCO prometió desplegar un equipo para hacer un inventario de las pérdidas con el fin de asegurar y estabilizar el patrimonio cultural, que luego del terremoto enterró simbólicamente la identidad e historia de la humanidad. Y de esta manera despedimos nuestra emisión central de RTVC Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos y como siempre los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Mateo, @RTVC Noticias para que sigan conectados con nosotros. Los esperamos mañana al mediodía, también en nuestros avances informativos y en la emisión central a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.